Somos FUEM, una entidad independiente sin ánimo de lucro que promueve la justicia social, la democracia y la sostenibilidad ambiental. En este podcast reflexionamos con profes, alumnado y personas expertas cómo trabajar todo esto en el aula. ¿Te animas a unirte a nuestro recreo ecosocial? Recreo Ecosocial. Un espacio de diálogo educativo para el cuidado de las personas y el planeta. Episodio 4. Tecnología sí, pero ¿cómo? Aplicar el pensamiento crítico a la tecnología en la escuela. Muy buenas, soy Charo Morán y formo parte del equipo de educación ecosocial de FUEM. Os doy la bienvenida y vamos a poner en marcha nuestro nuevo programa Tecnología sí, pero ¿cómo? Aplicar el pensamiento crítico a la tecnología en la escuela. Un podcast de la serie Recreo Ecosocial. Como sabemos, el valor que tiene la educación en la transformación social, vamos a compartir una serie de podcasts con docentes a partir de experiencias y propuestas alternativas, y os invitamos a sumergiros en distintos enfoques en un espacio de diálogo que vamos a crear entre varias personas que proceden de distintas áreas, ¿no? Un experto que nos va a hacer una introducción sobre el tema de la tecnología desde esa mirada crítica. Luego vamos a contar con una docente que tiene experiencia en las aulas y además también sabe mucho de tecnología, y una alumna de Lourdes, que va a dar la opinión del alumnado siempre como protagonista, ¿no?, de lo que es la educación. En el tema de la tecnología, el programa que queremos abordar hoy, Tecnología sí, pero queremos darle una vuelta al paradigma tecnológico en el que en general la sociedad lo recibe como algo bueno en sí mismo. Es decir, vinculamos progreso, desarrollo e incluso bienestar a sociedades que tienen un alto desarrollo tecnológico, sin valorar cuáles pueden ser los efectos negativos o cuáles son los impactos sobre el planeta. Además, pues en gran medida, muchas veces las soluciones que se ponen encima de la mesa son soluciones que no cambian, diríamos, el origen de los problemas, sino que simplemente maquillan un poco, ¿no?, esas soluciones. Es importante, ¿no?, por tanto, esta mirada crítica, y en especial en las sociedades actuales en las que los adolescentes y las adolescentes están muy rodeados de pantallas y de herramientas tecnológicas. Sin más, pasamos a la presentación de la mesa, que es un lujo contar con todas estas personas. Está Adrián Almazán, que pues es un doctor en filosofía, licenciado en física por la Universidad Autónoma de Madrid y es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, donde coordina el grupo de investigación en técnica y humanidades ecológicas. También investiga sobre distintos aspectos, algunos de ellos son de crecimiento, filosofía y comunalismos. Es además miembro de Ecologistas en Acción y del colectivo La Torna. Contamos también con Inés Bedea, que es ingeniera en telecomunicaciones y máster en innovación educativa. Ha trabajado en cooperación internacional y fundadora de Ondula, que es un poco el objetivo que tiene, es que la tecnología para todas las personas, ¿no?, accesible para todo el mundo. Autora de la guía Alfabetización Digital Crítica. En la actualidad es profesora de formación profesional de informática en el Instituto Pío Baroja. Y por último, y eso no significa que sea la última en nuestra cabeza, está Vega García, que es alumna de segundo de bachillerato del Colegio Lourdes y que, pues una persona, en lo poco que hemos hablado con ella, súper en el mundo en el que toca vivir y muy crítica y muy activa con todo, ¿no? Pues ya pasamos al siguiente bloque y vamos a dar voz sobre todo a las personas que hemos invitado, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas y gracias por dejaros, ¿no?, liar para esta aventura. Agradecemos esta disponibilidad que habéis tenido y ganas de participar, ¿no? Y pues para empezar este diálogo me gustaría, Adrián, que pudieras hacer como un marco así general, ¿no?, de esta mirada crítica, ¿no?, sobre el paradigma tecnológico y en qué cosas nos tendríamos que fijar también un poco en todo lo que es la sociedad, pero también en el sistema educativo.
Pues nada, muchas gracias. Gracias por la invitación y por el espacio. Encantado de poder dialogar con vosotras. Y bueno, pues efectivamente, un poco algunas de las cosas que voy a contar se pueden enmarcar en lo que se llama filosofía de la tecnología, que no deja de ser de una forma, una aproximación que trata de comprender la tecnología como una creación social y no tanto como una especie de mero objeto que estuviera más allá de nuestra capacidad de pensamiento, de nuestra capacidad de acción. Desde el punto de vista, digamos, de esa visión crítica, ¿no?, o de esas perspectivas de filosofía de la tecnología, tendríamos que entender un poco el conjunto de las técnicas, ¿no?, que podría ser como esa noción transversal que conectara toda nuestra creatividad, ¿no?, a través de esos objetos técnicos como sociedades humanas y también como no humanos, porque también hay un ámbito de técnica animal, pues como algo más parecido a las leyes que a lo que solemos algunas veces entender como tecnologías. ¿En qué sentido parecido a las leyes? Pues en el sentido de que nosotras las creamos, le imprimimos nuestras prioridades del momento, nuestros marcos culturales del momento, y en tanto que una creación que va dando forma también a nuestras sociedades, pues tenemos que entender que va a tener impactos que podamos considerar como positivos, impactos que podamos considerar como negativos, y además y sobre todo pues va a haber una compatibilidad o incompatibilidad entre eso que pongamos en la sociedad, ¿no?, y nuestros proyectos sociales. Igual que si tenemos leyes retrógradas, nuestra sociedad retrocede, pues si tenemos ciertos tipos de técnicas que por sus características, por ejemplo, sean enemigas de lo democrático o tengan enormes impactos ecológicos, pues nuestra sociedad se encaminará también hacia esa dirección de retroceso, podríamos decir. Por tanto, no hay idea más incorrecta que la idea de progreso, en el sentido de entender que todo cambio técnico es bueno y que además hay un equivalente entre nuevas tecnologías y sociedades mejores, porque eso es simplemente en materia de fe. Es más parecido a una religión que a un análisis real de cómo funcionan las tecnologías en nuestra sociedad. Y muy particularmente en la sociedad que vivimos, pues hay un vínculo muy cercano entre tecnologías, capitalismo y crisis ecosocial global, ¿no?, que, digamos, de alguna forma se relacionan y se retroalimentan. Y muy sintéticamente, ¿por qué? Pues porque, primero, materialmente nuestras tecnologías solo son necesarias, son posibles, ¿no?, en el marco de lo que llamamos metabolismos, o sea, patrones de extracción de materiales, de extracción de energía, ¿no?, también redes de producción y distribución y consumo que son las propias del capitalismo y que, por tanto, pues en gran medida son también coloniales, ¿no? No puedes tener pues un teléfono móvil, por ejemplo, si no tienes minas de coltán en la República del Congo, o si no hay trabajadores, ¿no?, chinos y trabajadoras chinas sin derechos sociales que los monten. Y, por otro lado, ¿no?, también hay que entender que justamente ese funcionamiento normal de esas tecnologías está detrás de los grandes problemas ecosociales que tenemos a día de hoy, ¿no? Pues yo qué sé, si queremos hablar de cambio climático, sabemos que estamos hablando de quema de combustible, pero, por ejemplo, la minería tiene mucho que ver con esa quema de combustible, o también, por ejemplo, el puro uso de esas tecnologías. Entonces, hay que entender que muchos de esos impactos, ¿no?, están asociados a la existencia y el uso de esas tecnologías, que también van conformando prioridades sociales distintas, ¿no? Y pues hay un vínculo, por ejemplo, entre individualismo social, ¿no?, y los procesos de digitalización, y sobre todo y fundamental, luego podremos discutirlo, que eso de las tecnologías verdes, de la posibilidad de hablar explícitamente, ¿no?, de tecnologías que sean pues puramente alineadas con lo ecológico, pues a día de hoy no está tan claro, ¿no? Entonces, como con cualquier ley, como veníamos diciendo, pues hay que ser precavido, ¿no? Y más que asumir que todo lo que venga de la mano de una tecnología va a ser bueno, hay que asumir que tenemos que primero analizar, y si hay de alguna forma sospechas fundadas de que algo de lo que venga pueda ser malo, pues también tenemos que poder decir que no, ¿no? Eso es un poco algo de lo que nos propone lo que se llama el principio de precaución. Uh-huh. Pues muchas gracias, Adrián. Tomando un poco una de las cosas que has comentado sobre lo de las tecnologías verdes, ¿no?, que en esta serie de podcast lo hemos hablado, ¿no? Estamos en una crisis multisistémica caracterizada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las desigualdades, y surge, ¿no?, el comodín de las tecnologías verdes, ¿no?, para solucionar el cambio climático, pues coches eléctricos, energías renovables, sin ser conscientes, ¿no?, de los límites que tienen y del extractivismo que llevan asociado y la carga, ¿no?, de materiales. Inés, ¿qué nos puedes contar de cómo pues, se puede trabajar este tema en el aula, ¿no? La idea esta, ¿no?, de que tampoco vale la solución, ¿no?, de las tecnologías verdes, y cómo pensar en qué tipo de sociedades, ¿no?, y cómo trabajar este tema. Pues efectivamente, muy de acuerdo con lo que has comentado, Adrián. Y
digamos que yo ahora, la suerte que tenemos, por ejemplo, en los ciclos formativos de informática, por ejemplo, en grado medio, es que una de las cosas que trabajamos como parte del currículo es asignaturas vinculadas, por ejemplo, al montaje y al mantenimiento de equipos informáticos. Entonces, vista esta parte que tiene que ver con conocer las máquinas, conocer sus partes, abrir la caja negra, ¿vale? Que supone para la mayor parte de las personas usuarias, ¿no? Todo este relato de magia, ¿no? En torno a los ordenadores, cómo funcionan y tal, pues hay una parte de entrar en contacto con la dureza de la tecnología. La tecnología es dura al final. La tecnología tiene un cuerpo físico, ¿no? Ese relato que nos cuentan, que está cubierto de magia, de palabras como nube, de toda una especie de volatilidad, de algo etéreo, de algo intangible, en realidad es muy físico. Entonces, en el aula tenemos la posibilidad de traer cacharrería, ¿vale? Para, por un lado, abrirle las tripas al ordenador y desmontar esos mitos en la práctica y con las manos, de aprender también cuáles de esas piezas están diseñadas para durar cuánto tiempo, qué tan fácil nos resulta, y hay movimientos en torno a la reparación, ¿no? Hay movimientos de usuarios, tenemos derecho a reparar nuestras máquinas, ¿no? Por ejemplo, como es, por ejemplo, el proyecto de iFixit en inglés, es decir, yo lo arreglo, y entonces esto, pues una página colaborativa con un montón de tutoriales donde puedes encontrar cómo encontrar recambios y cómo reparar tu ordenador, tu móvil, ¿vale? Tus dispositivos. Al mismo tiempo, esta fisicidad, entrar en contacto con esta fisicidad nos da la cuenta de que efectivamente son materias primas en última instancia que han tenido que ser extraídas de alguna manera, ¿no? Entonces, a partir de esta analogía, por ejemplo, y de la experiencia más material, podemos también entrar a entender que el extractivismo, o sea, algo que viene siendo un proceso cultural de Occidente y colonial, que es normalizar el extractivismo de materias primas y de los recursos de los seres humanos, ¿vale? En cualquier lugar del planeta, pues esa misma lógica es la que se usa también para el extractivismo de datos, y que es toda la lógica que tenemos detrás de los relatos en torno a esa nube y a ese tú utiliza y comparte todo, y entonces luego están las grandes empresas con ejércitos de filósofos, psicólogos y técnicos para poder extraer esas máquinas, ¿no? Entonces, en la parte de nube nos ayuda mucho traer toda esta experiencia más física. Añadido a eso, simplemente por contar la parte a lo mejor más a nivel de metodologías en el aula, pues parte de lo que nos ayuda el cacharrear con las máquinas es el hecho de aprender a probar y equivocarte. Yo ahora mismo con el alumnado que tenemos, que son chicos y chicas de 17 y 18 años, claro, se les está cayendo un poco encima, que vienen mucho de jugar videojuegos y tal, y de ver cosas como muy bonitas, con un acabado y tal, a empezar a enfrentarse a, intento esto, no funciona, tal. Bueno, pues eso es parte de la cultura tecnológica que los tecnólogos, o sea, la gente que estudiamos ingeniería o tecnología, lo tenemos súper interiorizado, que nada funciona a la primera. O sea, nada de eso funciona, tienes que intentarlo 100 veces. Hay una parte de desarrollo personal y de aprendizaje que te sirve a, bueno, que educas, puedes aprender resiliencia, puedes aprender de ti mismo, también de observarte. Yo les hago muchas preguntas de metaaprendizaje, de cómo te has sentido, qué ha pasado con esa frustración, ¿no? Y entonces ir expresando también lo que les pasa ahí al chocarse con la máquina. Entonces, bueno, recomendación, meter las tripas, todo el que se pueda en el aula a la tecnología, para desde ahí un poco aterrizarla, encuerparla y adueñarnos de ella desde un punto mucho más realista. Vega, ¿trabajáis vosotros en el aula o habéis trabajado vosotros y vosotras en esta mirada crítica a la tecnología verde? Yo creo que, o sea, sí. Yo, además, aparte de estudiar aquí toda la vida en el colegio, también he sido miembro hasta este año del grupo de Ecosocial. Y aparte de trabajarlo en el propio grupo, el año pasado, sobre todo en biología el año pasado, porque es cierto que este año está más enfocado a dar más temario por el tema de la PAU y eso, pero sobre todo el año pasado trabajábamos mucho esto en biología y hacíamos muchas lecturas sobre el propio, pues sobre artículos y que tuvieran que ver con el mundo de ahora. Y entonces, pues es cierto que sí que tratábamos de reflexionar sobre estos temas. Y sí, la verdad es que lo hemos hecho. Vale, muchas gracias. Pues vamos a otra pregunta. ¿Qué
es evidente que la tecnología, cuanto más compleja además, diríamos que más carga material tiene, ¿no? Detrás hay un montón de minerales que, bueno, pues que tienen una serie de límites y además que están en zonas del planeta en que está basado en el extractivismo, ¿no? De vidas de muchas personas. Pero también la tecnología tiene una mirada de control social, ¿no? De cómo y de poder, ¿no? Es una estructura de poder, ¿no? También. ¿Cómo veis esta parte de la tecnología, ¿no? De cómo configura las sociedades? Pues yo creo que sí que hay un vínculo muy claro desde los orígenes hasta la actualidad entre esas tecnologías y el poder. Lo más evidente son las tecnologías militares, claramente, ¿no? En donde de repente pues, se potencia la posibilidad de una persona o de un grupo de personas de imponer su voluntad sobre otro, ¿no? Si podemos interpretar poder de una manera muy sencilla, desde la filosofía política es hacer al otro, ¿no? Lo que tú quieras que haga. Y eso se ha refinado muchísimo. Porque, claro, ya no hace falta apuntar a nadie con una pistola para, por ejemplo, poder utilizar la publicidad e influir en las decisiones que tenga que tomar, ¿no? Una de las maneras en las que también la tecnología ha influenciado mucho, ¿no? Y se ha convertido en un vector de poder. Y a día de hoy incluso ya como conformarlo a priori, pues estableciendo, por ejemplo, mediaciones informativas, ¿no? El poder que tiene a día de hoy las redes sociales y los propietarios de las redes sociales y las empresas para dictaminar qué es un tema de actualidad o no, dónde están las polémicas, generar polarización social o favorecer directamente o inducir un resultado electoral, no tiene precedentes. Tampoco tiene precedentes las capacidades de vigilancia, ¿no? Y las capacidades de control social que están asociados a tecnologías, por ejemplo, como la identificación facial. Si uno va un poco a muchas regiones del Estado chino hoy en día, pues es posible saber, por ejemplo, cuando alguien ha cruzado en rojo un paso de cebra y luego poner su cara en el cine antes de que empiece una película en su pueblo, ¿no? Para que todo el mundo sepa que ha cometido una infracción. Eso es un ejemplo relativamente inocuo. Hay otras cosas que son mucho más graves, ¿no? De hecho, se jactan de poder identificar a cualquier persona en el país en menos de 10 minutos. Esa es un poco la cifra, ¿no? Que tiene el gobierno chino. Entonces es muy problemático, sobre todo cuando todo ese conjunto de tecnologías de control y de tecnologías de construcción, ¿no? Cultural y de consenso político van orientados justamente en construir consensos políticos y culturales que profundizan esa policrisis y no precisamente en favorecer pues, alternativas, ¿no? Estamos teniendo ahora que enfrentar pues, una lucha un poco de David contra Goliat, ¿no? Y en esta cuestión de la transformación cultural, pues en realidad ellas tienen las metralletas y nosotros las ondas, ¿no? En ese sentido. Inés, ¿cómo se puede trabajar esto en el aula, ¿no? La idea esta de que pensamos que el uso de la tecnología es democrático, ¿no? Y existe esa idea de neutralidad, ¿no? Total del paradigma tecnológico. Eso es, claro, la tecnología no es neutral. Y esto es algo que yo he echado en falta siempre en mi formación técnica. Este hecho que habían empezado por ahí, hablando de la filosofía de la tecnología. Digo, claro, es que eso tendría que ser asignatura de primero, de segundo, de tercero y cuarto, ¿vale? En ingenierías, por ejemplo, ¿no? O en todos los ciclos que estamos hablando técnicos. Entonces esto no existe. Es verdad que desde el propio aula tú puedes normalizar unas cosas o no. En el caso, por ejemplo, del control social en el aula, yo diría que el paradigma más claro es cuando estamos permitiendo que software, plataformas en la nube de empresas como Microsoft, como Google, como Amazon, sean las que están registrando toda la actividad de aprendizaje de nuestro alumnado. Menor de edad, en primer lugar, y aunque sean mayores de edad, tú estás promoviendo un uso de una serie de plataformas donde es que estás generando esa cultura de entregar datos, de no olvidarte, porque como es más bonito y más fácil, bueno, pues puedes olvidarte y permitir, ¿no? Entonces creo que ahí hay una labor importante, que es a nivel de aula como profesorado, pero evidentemente más también a un nivel institucional, de no permitir, de exigir una soberanía tecnológica en las aulas de todo el país, en las que son aulas de informática donde, bueno, en mi caso tenemos todo lleno de ordenadores, pero donde sea con tablets o donde sea un lugar donde estamos metiendo dispositivos que además están conectados a Internet ya de por sí, ¿no? Entonces ese punto. Y luego, particularmente, yo, por ejemplo, con nuestro alumnado en informática, para mí es muy importante promover nuestra responsabilidad como técnicos. Claro, esto es complicado porque si quieres como persona técnica tener una ética, esto hace que te cierres puertas, ¿no? Entonces, bueno, hay una dificultad ahí. Sobre todo cuando lo planteas en un plano puramente individual. ¿Qué opciones hay ahí? Mi experiencia personal fue asociarme.
porque si no, es que no podías con la información y con la vía que te daba salida, ¿no? Entonces, de hecho, yo tuve una gran crisis en primero de carrera, empezando a ver que o bien se vislumbraba un futuro hacia grandes multinacionales o hacia la guerra directamente en telecomunicaciones. Es la guerra, ¿no? Entonces, esto es clarísimo. Ojalá se hable y se diga más claro de cuáles son los dineros que hay para investigación, cuáles son los dineros para que tú te desarrolles profesionalmente. Y efectivamente hay un punto evidentemente incómodo en el que tú decides si tú guías tu carrera profesional a contribuir a qué fines. Estamos hablando de guerra y de máximo lucro, que a día de hoy, fijaos, hace 20 años, cuando yo acababa mis estudios, podía no ser tan claro. A día de hoy, viendo a Trump y a Elon Musk juntos, es absolutamente evidente que eso iba encaminado en la misma dirección y que es una realidad clarísima a nivel geopolítico mundial. Entonces, tenemos una responsabilidad como personas técnicas, con conocimiento técnico. Una de las cosas que trato de promover en el aula es que vamos conociendo herramientas y tenemos una responsabilidad en cómo las usamos. Incluso, por ejemplo, yendo a algo muy concreto, ayer estábamos viendo un software que nos sirve, en este caso es software libre, y nos sirve para recuperar, por ejemplo, el gestor de arranque de una máquina cuando hemos instalado uno o varios sistemas operativos, se ha perdido el gestor de arranque y tú estás ahí y aquello no muestra nada en pantalla, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa herramienta, ¿qué pasa? Pues esa herramienta, por ejemplo, también te permite borrar o conseguir la contraseña de un usuario, ¿no? Porque esas son las herramientas técnicas que puedes usar para un buen fin o para un fin no tan bueno, ¿no? Entonces, bueno, intentar que esa responsabilidad vaya desde mi tarea individual a una dimensión más ecosocial, más de conciencia global, porque hoy en día somos ciudadanos globales. Vamos a pasar a todo un temazo ahora, que son las redes sociales. Las redes sociales cada vez están más presentes, ¿no? en cómo configurar la forma de pensar de la sociedad, ¿no? Y además con muy poco sentido crítico y muy poca capacidad social como para discernir, ¿no?, lo que es verdad, lo que es mentira y cómo contrastar esa realidad, ¿no? Vosotros que sois profesores, uno en la universidad y otra en el sistema educativo, diríamos, formal, ¿habéis notado, ¿no?, esta pérdida de capacidad crítica o de saber diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira en vuestros alumnos así de una forma más rápida? Y luego a ver qué opina Vega, ¿no?, de su experiencia personal. Pues yo creo que las redes sociales, en general, el smartphone y lo que supone son un muy buen ejemplo de no neutralidad de la tecnología. O sea, es decir, de un instrumento que tiene impactos sociales e individuales y subjetivos independientemente del uso que se le dé, ¿no?, que trasciende la cuestión del uso bueno o del uso malo. Por ejemplo, ¿no?, el hecho de que tengamos un dispositivo permanente que sirve como una especie de asesoría, ¿no?, tanto, digamos, en términos de orientación como en términos de comunicación, como en términos de información, cada vez más incluso en términos de pensamiento, ¿no?, porque ya hay como una relación oracular casi con el dispositivo, es enemigo directo de la democracia y de la construcción del sentido crítico, porque desactiva de hecho la posibilidad de instituirse como de alguna forma un individuo crítico, ¿no? Si eso de alguna manera lo juntamos también con los intereses del capitalismo digital y con un diseño para la adicción, porque lo que existe es un diseño para la adicción, pues tenemos una erosión, una destrucción sistemática de la capacidad de concentración, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en mi aula, que prohíbo tener dispositivos móviles, hay un combate verdadero, ¿no? Porque se percibe, digamos, la adicción, ¿no?, la dinámica adictiva. O sea, hay que entender que eso es como darle una droga, ¿no?, a un chaval, o sea, o a un adulto, me da igual, ¿no? O sea, hay una dependencia, ¿no?, y esa dependencia genera adicción. Entonces, no solamente hay como esa imposibilidad de concentración que tiene muchos impactos en términos, por ejemplo, educativos, ¿no?, pues para seguir un hilo, para poder dedicarse a la lectura, ¿no?, para poder desarrollar todo eso. También una pretensión un poco de que ya no hace falta hacer nada porque todo está hecho, ya todo está ahí, ¿no?, y vamos a intentar buscarlo, sino que, por supuesto, yo sí estoy percibiendo que hay un vínculo claro entre esas redes sociales y la derechización social. Bueno, o sea, Elon Musk hace evidente que introduce esos sesgos de extrema derecha en sus herramientas. Y lo que hay ahí en filosofía lo llamamos ahora un poco como un conflicto de autoridad epistémica, ¿no? No me ha pasado a mí, pero yo tengo, por ejemplo, una compañera de historia que han venido a decirle que el holocausto es mentira y el argumento es porque lo han visto en TikTok.
¿no? Que es un poco lo que estábamos charlando un poco antes, ¿no? Eso, claro, es muy fuerte, ¿no? O sea, ya no solamente es descentrar el papel que pueda tener o el rol del educador, que está bien que los alumnos tengan una visión crítica al respecto de lo que decimos porque somos personas, ¿no? Pero de alguna forma es como poner al mismo nivel una fuente u otra, ¿no? No es decir, bueno, yo he hecho una investigación o he leído esto aquí, ¿no? Sino que alguien lo ha dicho en TikTok, ¿no? Y eso es lo mismo que lo que me está diciendo mi profesora, ¿no? Claro, encima teniendo que todo está orientado en esa dirección, pues es preocupante. Sociológicamente, además, también es muy visible. No hay determinismo tecnológico, no es que esa sea la única razón, evidentemente, ¿no? Pero el hecho de que coincida cohortes de edad y de género, ¿no? O sea, hombres jóvenes con la base fundamental de la extrema derecha, ¿no? Y si eso se entrecruza con patrones de uso de esas tecnologías, pues parece que algo hay, ¿no? Inés, ¿cuál es tu visión o tu experiencia en las aulas más de jóvenes? Sí, pues yo diría que ahora mismo, por ejemplo, mi experiencia en formación profesional, sobre todo en grado medio, que es con el alumnado más joven, no tengo tanto la sensación de presencia de las redes sociales como de los videojuegos como un espacio para ellos y ellas donde socializan y donde pasa buena parte de su vida de ocio, y el ChatGPT. Porque también, yo creo que también a lo mejor porque nuestro entorno, por ejemplo, de aula es aula de ordenadores, o sea, están en una pantalla, con una pantalla delante. A mí esto al principio me costaba un montón. Por el hecho de tener los puestos tan fijos, ¿no? Poder moverte. Bueno, luego al final hay márgenes, ¿vale? Puedes hacer muchos trabajos por parejas, puedes hacer grupos, puedes pedir que de una forma u otra se revisen, pero es verdad que su costumbre es estar en una pantalla y ya os digo, tanto en la parte más a lo mejor de formación que ellos están recibiendo como en su ocio. Es más quizás el echar de menos salir un poco de la silla. En ese sentido, a nivel... o sea, no es frecuente que tengamos mucho espacio para poder reflexionar o dialogar de manera extensa temas. De hecho, yo no tengo ni una hora de tutoría. O sea, al final meto dentro de mis módulos espacios para trabajar y preguntar y hablar de cosas que al final acaban por intentar llegar intentas llegar a la persona, que es lo que te saca un poquito, ¿vale? del currículum. Y entonces, nada, eso. Quizás nosotros ahora mismo, por ejemplo, en informática, lo que tenemos muchísimos problemas con el ChatGPT, porque es con lo que están ahí delante y buscan todas las preguntas, todas las respuestas ahí a los ejercicios, y en el caso ya también de, por ejemplo, los ciclos de programación, es que te programa muy bien la máquina. Aunque tú hayas venido aquí a programar, lo cual hay un punto ahí de cómo conectas con la motivación de, pero bueno, tú quieres a lo mejor salir de aquí sabiendo qué, ¿no? Haciendo qué. Entonces me parece súper importante ahí casi mucho más la cercanía con la persona, con el alumnado y estar como ahí juntos en cómo queremos salir de aquí, ¿no? ¿Y tú, Vega, cómo lo ves lo de tus compañeros, tus compañeras con este tema de cómo están influyendo las redes sociales? Yo creo que es cierto que las redes sociales están tan al alcance de la mano y sobre todo para gente como nosotros que hay ocasiones en las que igual por la tarde pues has acabado de clase y ya has acabado los deberes y pues lo que te pide el cuerpo es quedarte en casa tranquilo y descansando, y lo que tienes al alcance de la mano es pues ponerte a jugar a videojuegos o coger el móvil y ponerte a ver cualquier, pues yo qué sé, TikTok o cualquier red social para hablar con tus amigos. Entonces es cierto que yo creo que hay muy poca gente que es consciente de lo peligrosas que pueden llegar a ser. Creemos que realmente no tienen tanto poder como nosotros, como el que realmente tienen. Y es cierto que lo que comentaban de que es cierto que te acaban llegando mensajes que tú en un principio piensas que no tienen ningún tipo de peligro y como no les prestas mayor atención y les das mayor importancia, al final se te acaban quedando y los acabas viendo reflejados en el día a día. O sea, lo que decías de que a tu compañera le decían que el holocausto era mentira porque lo han visto en TikTok, es cierto que se ve bastante en el día a día, ya incluso fuera del aula, con cualquier persona con la que puedes tener un mínimo debate sobre cualquier tema, ya sea política o sea feminismo o lo que sea, que los primeros argumentos que te van a traer son los que has visto hace media hora en TikTok y que una persona con un mínimo pensamiento crítico puede decir qué cosa más absurda, cómo se va a creer nadie esto, pero luego te encuentras con que hay gente que de verdad se lo cree y a veces es un poco agobiante. Incluso porque tú tienes fe en que la gente tenga un mínimo de criterio para creerse de ciertas cosas.
Y también es cierto eso, que hoy en día que encuentras tantos podcasts sobre tanta gente hablando sobre distintos temas, que dan su opinión como si fuera una verdad absoluta. Y entonces se acaba polarizando mucho y resulta bastante agobiante, la verdad. Bueno, pues vamos a un poco a plantear la última pregunta, ¿no? Y que un poco con sentido crítico, ¿no? Es decir, ¿cómo tendría que ser el paradigma tecnológico? Es decir, cuando hay una parte, ¿no?, que se habla de las tecnologías estas de carácter intermedio, más sencillas, más democráticas, ¿no?, que permitan más control social o más soberanía tecnológica, que decías tú, ¿no? ¿Cómo tendría que ser este paradigma tecnológico? Por ejemplo, Inés, ¿cómo lo ves tú que tendría qué características debería de tener desde tu experiencia para intentar un poco controlar, ¿no?, que sean verdaderamente cosas para el bien común y no para seguir alimentando, ¿no? Claro. Bueno, las decisiones sobre la tecnología, sobre qué tecnología se desarrolla y qué tecnología se crea, creo que deberían ser realmente democráticas. Ahora mismo las están tomando directivos de empresas multinacionales cuyo primer objetivo es su máximo beneficio y que estamos viendo que están siendo incluso un poco sociópatas, ¿no? O sea, hay un punto ya de que esto está demasiado desconectado. Entonces, por un lado, que podamos decidir qué tecnología queremos en nuestras vidas, porque la tecnología y quienes creamos tecnología tenemos una gran responsabilidad porque diseñamos, impactamos muchísimo en la vida de las personas. Si tú creas un lugar de comunicación, un lugar de encuentro para las personas en un espacio digital que se parece a Instagram o a TikTok, pues estás creando un tipo de espacio. Se pueden crear otros tipos de lugares de encuentro para las personas, incluso dentro del paradigma digital, o usando las tecnologías digitales de una manera en las cuales el encuentro sea como más humano, donde puedas ser tú misma, donde ese diálogo, donde pueda haber un diálogo y donde el diálogo te ayude a avanzar individual y socialmente. Creo que sí, y creo que hace falta caminar en esa dirección. Hace falta personas técnicas que quieran crear esas tecnologías, y hace falta que a la cabeza de esas decisiones haya, digamos, entidades sociales o, digamos, un entramado social que pueda decidir esto, ¿no? Que podamos pensarlo. No, creo que ahora mismo no podemos hablar de democracia en modo alguno en nuestras sociedades, tal y como se gobierna la tecnología que usamos, y tomando en cuenta que esa tecnología está en nuestras vidas 24/7. Entonces... Adrián, muy brevemente, ¿cuáles podrían ser las claves de esta nueva mirada de un paradigma tecnológico? Pues yo creo que lo democrático sin duda es muy relevante, no solo en el diseño, sino también en el uso y en la manera de comprenderlo. O sea, es decir, algo que sea reparable, ¿no?, implica que tenga, a ser posible, pues un grado de simplicidad lo suficiente como para, de hecho, poder entenderlo, poder producirlo, ¿no?, y poder reproducirlo. También compatible con las dinámicas del propio planeta, o sea, es decir, en ese sentido que se acopla a su circularidad, ¿no?, que no dependa, pues, de combustibles fósiles o que no lleve implícito destrucción ecológica, o sea, que funcione más en términos un poco gallanos, podríamos decir. Y luego yo creo que también una cuestión un poco más sutil, pero que es muy relevante, es que se inserte con otros marcos culturales, ¿no? Porque ahora tenemos tecnologías que llevan un poco implícito el programa de la dominación, ¿no? Paradigmáticamente las militares, ¿no?, que es dominar y destruir. Y lo que queremos es una cultura de la vida, ¿no?, una cultura para la vida, del habitar. Entonces hay que pensar la diferencia que puede haber, pues, entre un arma y unos prismáticos, por ejemplo, ¿no? La relación que eso genera con el resto de lo viviente, ¿no? Y entonces introducir esa centralidad de la vida, ¿no?, esa centralidad del cuidado, también en cómo las pensamos, cómo las usamos y cómo las diseñamos, yo creo que sería relevante, ¿no? Necesitamos eso, nuevas técnicas más humildes, ¿no? Por ejemplo, en el huerto escolar, ¿no?, una de las características es utilizar una tecnología muy sencilla, ¿no?, y que además tiene la capacidad de compartirla, ¿no?, y que además se ha venido utilizando tradicionalmente, ¿no?, y que los saberes tradicionales también hay cosas que tendríamos que recuperar, ¿no?, de cómo se hacían las cosas antes y que no era todo tan diríamos, duro, ¿no?, y tan trabajoso. ¿Esta experiencia con el huerto te parece que puede ser una cosa que también puede alentar a gente a utilizar, a tener los tiempos, ¿no?, pues para pasarlos de otra manera, fuera de las pantallas, y también con otro tipo de tecnologías más sencillas? Sí, totalmente. Yo me acuerdo que en la ESO, en primero y segundo creo que era,
teníamos la oferta de la optativa de botánica. Y es cierto que se bajaba al huerto y hacías un montón de actividades, y el hecho de ver cómo las cosas que tú has plantado y que en un principio parece que no son nada, luego crecen y dan sus frutos, pues la verdad es que sienta bien, y yo creo que sí, que puede ayudar a enseñar a la gente joven que hay otras cosas que hacer, aparte de utilizar la tecnología tradicional, digamos, a diario. Pues muchas gracias a los tres, ha sido un placer, y ahora vamos a dar paso a María González Reyes, profesora de educación secundaria aquí en el Colegio Lourdes, ha sido profesora de Vega, y cuyas narraciones siempre nos hacen pensar, y nos hacen pensar de forma bonita, nos hacen pensar pensando que las cosas se pueden cambiar, que podemos vernos en otros espacios y en otros imaginarios de una forma muy agradable. Y nos ha escrito un relato para este podcast que se llama Una máquina de coser. Allí todo es simple y complejo. La textura rugosa de los árboles, que lleva siendo testarudamente rugosa desde hace tanto tiempo, y el sol que crea sombras a su antojo, sin importarle la perturbación que eso produce en quienes miran. El calor del brasero que pone rojas las pantorrillas que se esconden bajo la falda camilla, de las conversaciones de las mujeres que se juntan a hablar después de la cena, con la cocina ya recogida. Detrás de la espalda de una de ellas, la máquina de coser que la abuela conseguía hacer funcionar moviendo sus pies. Todas conocen la historia de cómo eran las cosas antes, de usar el agua del río para lavar, de las manos sumergidas para aclarar el jabón hecho en casa, de unas sábanas que olían a sol de invierno, de las mujeres transportando sobre sus cabezas en cestas de mimbre o castaño la ropa todavía húmeda de vuelta a los hogares, de las mujeres llevando también sobre sus cabezas artesas de madera oliendo a pan recién horneado y cántaros de barro que se llenaban de agua en las fuentes públicas. Todas conocen el sonido de la máquina de coser y del hilo atravesando la tela. Justo es ese elemento que está colocado en un lado de la sala en la que se encuentran, sin que nadie lo use hace años, el que les devuelve la idea de que siempre es una palabra incapaz de sostenerse en el tiempo, más si se usa en relación a las cosas que se fabrican y que hace la vida más fácil a una parte de las personas que habitan el planeta. Pero también saben que entre siempre y nunca caben muchas cosas, que hay máquinas que no requieren sacar tantos materiales de la tierra para poder ser construidas y que siguen funcionando intactas cuando pasan los años. Esas son las que se acercan más a la palabra siempre, aunque nunca lleguen a alcanzarla. Recuerdan eso que su abuela, lectora apasionada de libros de antropología, les contó muchas veces, que antes que fabricar armas, los humanos construyeron recipientes para transportar semillas y agua y alimentos, que antes que pensar en construir elementos afilados para golpear y rasgar, mucho antes, los humanos inventaron recipientes que servían para favorecer la vida, que idearon técnicas sencillas y cosas que se construían sin tener que extraer de las entrañas de la tierra nada que la tierra no ofrecía para ser extraído. Piensan que esa es una buena guía para pensar qué tecnologías usar ahora que queda menos de casi todo y que el clima cambia sin que nada pueda evitarlo. No quieren tener que volver a caminar transportando sobre sus cabezas pan, ropa o agua, mirando al frente, erguidas y a la vez flexibles, manteniendo un equilibrio que les parece imposible. No quieren que nadie tenga que hacerlo en otra parte del planeta para transportar los materiales con los que construyen todos los aparatos tecnológicos. Por eso se han juntado. Quieren escribir un libro, todas ellas. Un libro que comience diciendo que la naturaleza es una biblioteca que contiene libros, muchos libros. Todos los libros que explican dónde están las bases de lo que nos permite vivir. Que ahí están todas las respuestas, que solo hay que detenerse a mirar.
Pues para cerrar la sesión de hoy, pediría como una idea clave, un eslogan, una idea fuerza que queráis transmitir, ¿no?, a todas las personas que nos van a estar oyendo. Venga. Yo me quedaría con la necesidad que tenemos de despertar y de darnos cuenta de los efectos que tiene la tecnología para poder mejorarla y tratar de reconducirla hacia lo que verdaderamente debería aportar. Mi deseo es que no nos quedemos con la superficie, sino que queramos ver todo lo que hay detrás de la tecnología y que nos atrevamos a encontrar un mundo nuevo. Pues conectando con eso en forma de eslogan, pues técnicas nuevas para sociedades nuevas. Pues a mí lo que me gustaría decir es que nos reconectemos más con la naturaleza, con las personas que tenemos alrededor, con la comunidad y menos con las pantallas, ¿no? Y además eso es en clave de ganancia seguramente. Pues nada, de nuevo agradeceros y ya vamos a ir cerrando, ¿no?, el espacio de hoy. Muchas gracias por la participación, ha sido un gustazo. Y bueno, pues tenéis varios podcasts y vamos paso al siguiente para que no os perdáis ninguno. Muchas gracias.